hoy, Señor, como una señal de que la palabra está llegando a nuestro ser interior, como una señal de que la palabra nos está haciendo convertirnos de cualquier camino equivocado que llevamos, Señor, y que podamos retornar en este año del retorno, podamos retornar, Señor, a la comunión contigo, a la comunión con nuestros hermanos, a la comunión con la iglesia, que la palabra nos haga rectificar aquellas cosas que tengamos que rectificar, que la palabra nos haga valorar aquellas cosas que tal vez hoy no las estamos valorando, Señor. Eso solo tú lo puedes hacer, Señor Espíritu Santo. Por eso en estos minutitos pedimos, rogamos, suplicamos que aquí esté siempre tu favor, tu gracia, tu misericordia, Señor, que el dedo de Dios esté escribiendo en nuestros corazones. Y así seguramente, Señor, vamos a evolucionar, sin duda alguna. Todos aquellos que somos ministrados de una manera especial con la palabra, no vamos a ser iguales, sino que allí vamos a ver la obra tuya, Señor, esa obra perfecta, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, también Él se encargue de perfeccionarla. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sigamos hablando de esto, amados, hasta donde el Señor nos diga. Pero sí nos hacen falta varias cositas que tenemos que ver de este tema todavía. Estamos viendo esto, mire, del mensaje de la cruz. Primera de Corintios 1:18, el apóstol Pablo nos explica que hay un mensaje de la cruz, hay un mensaje. Y qué bendito mensaje, hermano. Qué mensaje más extenso, qué mensaje más profundo. Bueno, ese mensaje tiene de todo, tiene cosas visibles, cosas notables, como las marcas de Cristo, como la sangre de Cristo. Eso es algo visible, es algo notable, pero tiene cosas tan escondidas también ese mensaje, que es bueno decir, hermano, desencriptarlo. Es bueno que a la luz de la palabra lo analicemos. Y fíjese, hermano, que algo que yo le he dicho en todas estas semanitas que hemos estado hablando es que este mensaje... Bueno, ese mismo versículo que está ahí proyectado dice que para algunos ese mismo mensaje no es otro. El mismo mensaje para unos es necedad. Esta versión dice es locura. Otra versión dice que ese mensaje es necedad para unos. Pero para nosotros, hermano, para nosotros los que hemos creído en el Señor, ese mensaje es el poder de Dios. Entonces, el domingo creo que hablábamos de que cómo esté el vaso, va a valorar ese mensaje y otras cosas que vimos, pero depende cómo esté el vaso, depende cómo estemos nosotros. Y entonces, hermano, nosotros como discípulos, porque todo aquel que ya fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se convirtió en un discípulo de Cristo, en un seguidor de Cristo. Entonces, no podría haber un discípulo que no esté pendiente de este mensaje. Hermano, todo gira en torno a la cruz, todo. La cruz de Cristo, mire, es más, la cruz de Cristo vino a cambiar, hermano, todo vino. Yo le he mencionado algunas cosas que no me quiero detener, pero sí, la cruz de Cristo vino a poner un antes y un después, hermano. La cruz de Cristo vino a terminar con el sacrificio de los animalitos y dijo: ya no más sacrificio, ya no más derramamiento de sangre, ya fue suficiente. La cruz de Cristo vino a cambiar la Pascua por la Santa Cena. La cruz de Cristo, hermano, aún la historia la partió, dijo: ahora antes de Cristo y después de Cristo. La cruz de Cristo vino a poner un reinicio. Mire, cuando se estudia esto, antes de la cruz de Cristo los años se contaban de adelante para atrás. Así venía el tiempo. Es decir, que si lo pongo así en grandes rasgos, es el año 5000, después pasaron al 4000, después al 3000, después al 2000, después al año 1, y allí estaba la cruz de Cristo, y hubo un reinicio del tiempo y se empezó a contar el año diferente. Si usted no lo sabía, así es, la cruz de Cristo tenía esa hermano, es algo tremendo, la cruz de Cristo. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos dice, hermano, que nosotros debemos de tener ese mensaje, debemos de tenerlo tan pendiente, tan de cerca. Y yo le decía a usted que hubieron por ejemplo, aquí hay unos pasajes donde dice que unos discípulos de ellos estaban allí
en ese acto, en la cruz. Pero dice que estaban mirando. ¿Cómo estaban mirando el sacrificio? Sí, está conmigo acá, ¿verdad? ¿Cómo estaban mirando el sacrificio? Mire que lo estaban mirando desde lejos. ¿Y estos quiénes eran, hermano? Dice que entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, le anoté este dato todavía, el verso 41, porque es importante. Cuando Jesús estaba en Galilea, estas mujeres le seguían y le servían. O sea, eran seguidoras y servidoras. ¿Qué es un seguidor? Entonces decíamos, es un discípulo. Entonces, discípulos que sirven. Pero ¿cómo estaban viendo el sacrificio estos? De lejos. Y yo le pongo en colorcito ahí naranja a María Magdalena. Ya a ver por qué. Porque Marcos nos da esta perspectiva. Pero mire, hermano, mire, amado, yo quiero que ¿cómo vamos nosotros como discípulos, incluso nosotros que le servimos al Señor, cómo estamos apreciando el sacrificio de Cristo? ¿Lo estamos apreciando de lejos o cada vez queremos acercarnos? Hermano, yo creo que no necesita mucha explicación esto, pero cuando nosotros vemos de cerca algo, le podemos ver detallitos pequeñitos. Pero cuando lo miramos de lejos, solo podemos ver algo general. Entonces, nosotros como discípulos, nosotros como ahora en este tiempo, sí, en el presente, ahora la iglesia de este tiempo, ¿cómo está viendo el sacrificio de Cristo? ¿Lo estamos viendo de lejos como estos discípulos, como estas mujeres? ¿Lo estamos viendo de lejos, hermano? ¿O es necesario que nos empecemos a acercar a la cruz? Porque hay cosas que no las vemos de lejos. Hay cosas que no las vamos a poder apreciar de lejos. Mire, claro, va a servir. Yo creo que a esto les sirvió verlos de lejos porque ahí al final vieron las cosas bien generales. Pero la Biblia dice, hermano, la Biblia dice, y mire qué cosa, la Biblia dice en Juan, ni le puse la cita ahí, ¿verdad? Pero Juan 20 creo que está eso. Tal vez me la buscan ahí, no sé por qué le borré la cita ahí. Pero dice que junto a la cruz, esto estaban cerca, hermano. No sé si en el otro versículo, entonces 19:25. Mira, hasta lo voy a corregir aquí para no dejar sería Juan 19:25. Ok. El verso 25 dice que junto, entonces allá, mire, aquí estábamos leyendo a Marcos. Marcos dice que María Magdalena estaba lejos. Pero Juan dice que María Magdalena estaba cerca. ¿Será que se contradice la Biblia? Pero ahí dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, dice la mujer de Cleofas y María Magdalena. Ahí está. ¿Qué enseñanza puede haber aquí? Mire, hermano, mire, antes de que me conteste, yo sé que usted tiene la respuesta ya, pero antes de que me conteste, déjeme decirle algo. Siempre es bueno, cuando usted va a leer una historia, vaya a leer, si aparece en los cuatro evangelios, léala en los 4 evangelios. Y empiece a notar las cosas que dice uno y que el otro no las dice. ¿Qué dice Marcos de esta historia? Esto. ¿Qué dice Juan de esta historia? Esto. ¿Qué dice Lucas de esta historia? Esto. ¿Y qué dice Mateo de esto? Y usted va a ver que hay unos que dicen una cosa, otros que dicen, hermano, y eso no es que se contradice, sino que la suma de la palabra, dice, es verdad. Lo que no pudo escribir Marcos, lo escribió Lucas. Lo que se le escapó escribir a Lucas, lo escribió Juan. Porque todos vieron el mismo acto, pero de diferentes puntos de vista. Unos lograron ver una cosa, otros lograron ver cosas que aquel no pudo ver. Son diferentes puntos de vista. Entonces, Marcos me dice que María Magdalena estaba lejos. Pero Juan me dice que no. Que estaba junto a la cruz. ¿Qué pudo haber pasado? ¿O qué mensaje quiere darnos el Señor ahí?
Dígame por lo menos algo, hermano, algo que usted pueda. Yo creo que ahí es que María Magdalena le fue a dar algún mensaje a Juan, entonces llegó. ¿Ah? Dice el hermano Saúl que entonces María fue que se acercó. Dejemos ahí lo que dice hermano Saúl. ¿Alguien más? ¿Por qué cree usted que Marcos dice que María Magdalena estaba lejos, pero Juan vio diferente? Dijo, no, ahí junto a la cruz estaba María Magdalena. ¿Perdón? Dice que Juan estaba junto a la cruz. Amén. Ya lo vamos a leer, es cierto. Juan estaba junto a la cruz. Sí, ese es un buen dato, porque entonces Juan fue que la vio ahí, con él. ¿Qué más? ¿Qué enseñanza puede darnos ahí el Señor, hermano? ¿Perdón? Puede ser. Y es claro, eso también deberíamos de tomar en cuenta lo que está diciendo la hermana Senia aquí, que fueron momentos diferentes. Pero ahí vamos dando, vaya, si fueron momentos diferentes, ¿qué pasó con María entonces? Si fueron momentos diferentes, ¿qué pasó con María? Entonces dejó de estar lejos y se acercó. Mire cómo el Señor a mí de alguna manera me ayuda a entender las cosas, hermano. Entonces el mensaje que el Señor nos está dando es, miren, hay unos que estaban lejos, hay otros que estaban cerca, pero hay otros que estando lejos no se quedaron lejos, sino que se acercaron. O sea, son tres posturas que pueden, en las tres podemos estar nosotros, hermano. En las tres podemos estar nosotros. Es decir, que de una vez nosotros nos quedemos cerca de ese sacrificio. O número dos, o que nos quedemos lejos de ese sacrificio. O número tres, que estando lejos podamos decir, yo no quiero estar lejos, yo quiero acercarme a ese sacrificio. Y entonces yo creo que María, hermano, esa María Magdalena, porque ahí habían tres Marías, María Magdalena, yo creo que ella supo entender qué es estar lejos y qué es estar cerca, qué es apreciar el sacrificio de lejos y qué es apreciarlo de cerca, de cuánto me perdí estar allá lejos y cuánto gané con acercarme. Entonces, mire, hermano, si hemos estado lejos del sacrificio de Cristo como María, este es el tiempo que también tomemos la otra actitud de María, de acercarnos más cada día al sacrificio de Cristo. ¿Y qué es eso de acercarnos, hermano? Mire, yo creo que debemos de leer más acerca de la cruz, hermano. Yo creo eso, hermano. Yo creo, mire, si el Señor nos ha metido en esto es porque yo creo que usted debe de agarrar esos evangelios y empezar a leer específicamente el sacrificio de Cristo y pedirle al Señor. Esa es una manera de acercarse. Esa es una manera de que yo quiero estar cerca del sacrificio. Yo quiero saber qué pasó ahí, todo lo que narran los evangelios, y luego hay que ir a ver lo que dice el apóstol Pablo, que habla mucho de esto también. Entonces, hermano, mire, yo lo que quiero esforzarme con esto es que, amados, ¿cómo nosotros siendo cristianos podemos tener olvidada la cruz? Y no es algo, por favor, no es algo físico, no es que vamos a andar con un crucifijo acá, o vamos a tener una cruz física en la iglesia, o vamos a tener una cruz en nuestras casas. No, hermano, sino que cómo nosotros debemos de pasar meditando en ese bendito sacrificio que fue ofrecido aproximadamente 2000 años, y que empecemos a meditar en eso, hermano. Y eso es acercarnos. Eso es, Señor, yo quiero conocer más de ese sacrificio, yo quiero entenderlo más, yo quiero ver cómo, Señor, hay cosas que todavía no me han sido reveladas, cómo, Señor, tú me las revelas. Y entonces, ¿sabe qué es eso, hermano? Nos estamos acercando a la cruz, y yo le aseguro que eso va a cambiar. Mire, entre todas las cosas que se dicen en el sacrificio de Cristo, es que hubo a uno llamado Simón, creo que se llamaba que lo obligaron, o Alejandro creo que se llamaba, lo obligaron a llevar la cruz. Pero yo creo que a medida que ese caminaba con la cruz, él iba entendiendo, hermano, que era un privilegio muy grande llevar esa cruz.
Y ahí la llevó, ahí la llevó. No dice la Biblia, esto es cosecha mía si usted quiere, pero yo creo que ese fue transformado solo con llevar esa cruz. Fue transformado, fue cambiado. Hermano, el punto es cómo debemos de acercarnos, cómo no estemos tan extraños al sacrificio de Cristo. Nosotros deberíamos de conocer cada detallito del sacrificio de Cristo. Cada detallito, hermano. Y ahorita nos hemos enfrascado en un detallito. Porque yo le digo, los que estuvieron lejos, seguramente no escucharon lo que Jesús hablaba. Dice el versículo 26 ahí que cuando Jesús vio a su madre, entonces dice que el discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca. Entonces, por deducción se entiende que este es Juan, el apóstol Juan, dice que ahí estaba cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Entonces habían ahí junto a la cruz, estaba María Magdalena y otras personas, y ahí cerca estaba María, la madre de Jesús, y Juan el apóstol. Entonces, dicho esto, hermano, entendamos que estos, como estaban cerca, pudieron escuchar todo lo que Jesús dijo estando crucificado. Todo lo que Jesús dijo estando crucificado. Ellos lo pudieron escuchar porque estaban cerca. Pero los que estaban lejos, hermano, yo creo que esos no escucharon lo que Jesús dijo estando crucificado. Por eso es que nos hemos dado la tarea de estudiar un poquito, hermano, los mensajes que emitió nuestro Señor Jesucristo una vez estando crucificado. Mire, estas 7 declaraciones de Jesús, estas 7 cosas que el Señor dijo, no las dijo abajo, las dijo estando crucificado. Estando colgado en el madero, Él empieza a decir algunas cosas, hermano, que esas cosas no solo las dijo por decirlas, sino que tienen, por eso el mensaje de la cruz es poder de Dios. Entonces todo lo que Jesús dijo desde la cruz, lo que sacó de ahí fue poder de Dios. Y entre todo lo que dijo es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso lo vimos un poquito el martes pasado. Le dice a aquel ladrón, aquel malhechor que está ahí junto a él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso tiene una aplicación para nosotros. Yo le decía que estos mensajes tienen vida todavía, hermano. Estos mensajes no han perdido vigencia. Todos estos mensajes que yo le voy a enlistar aquí, se los voy a poner todos. Todos estos mensajes están activos. Todos estos mensajes tienen todavía, hermano, están ministrando vida al mundo, están ministrando vida a aquel que cree. Mire, ahí desde la cruz le dijo a María, María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Mire, él dejó el lugar de hijo para dárselo a otro. Eso tiene una explicación, en algún momento lo vamos a hablar aquí. Ahí en ese mismo momento él dice, Dios mío, ahí no le dice Padre, sino que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso tiene una explicación para nosotros, hermano, para el mundo, para la humanidad. Ahí él también expresó esta frase, tengo sed. Eso tiene una explicación también para nosotros, hermano. Y ahí también dijo el Señor, consumado es. De esto vamos a hablar hoy, del punto número 6, ahí nos vamos a quedar hoy. Lo estamos viendo uno por uno, hermano, porque yo quisiera que lo viéramos así, porque hay mucho que decir. Entonces, desde allí el Señor dijo, consumado es. Y desde ahí también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que yo creo que eso lo voy a ver el otro martes. Si el Señor no ha venido, hermano, vamos a seguir viendo este tema. Y si el Señor no cambia las cosas también, porque Él puede cambiar las cosas. Ok, entonces yo quiero que veamos esa del número 6. Mire, cuando el Señor dijo, consumado es. En Juan 19:30 está escrito esa parte, donde el Señor está ya, hermano, en su parte final de su sacrificio aquí en la tierra, porque Él luego bajó a las partes más bajas de la tierra, que ya lo vamos a ver también en otra ocasión. Y Él dijo, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, Juan solo dice que entregó el Espíritu, pero Lucas, por eso es lindo ver los evangelios, Lucas dice que Él dio un grito y dijo, Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu, que es otra frase que vamos a ver después. Ok, entonces consumado es. Consumado es. Eso, hermano, yo busqué otras versiones y dice, todo está consumado, dice la versión Navarra. Dice otra versión que la Latinoamérica dice, todo está cumplido. Es como que no se quedó nada pendiente. Él decía, hermano, que ni una tilde iba a quedarse sin cumplir de lo que estaba escrito. Entonces esta versión me gusta como lo pone, dice, todo está cumplido. Otra versión dice, queda terminado. Esta versión, la nueva versión española, dice, queda terminado. Ya cumplí. Mi labor aquí en la tierra, en esta dimensión, está terminada. Ahora tengo que ir a las partes más bajas porque allá tengo otra comisión. El Señor dijo, hay un fuego del cual yo tengo que ser bautizado. Eso lo hablamos después. Pero dice esta otra versión, se ha realizado. Entonces, hermano, hubo una declaración desde la cruz, que nos vamos a quedar con ella hoy. Hubo una declaración desde la cruz, que el Señor abriendo su boca dijo, hermano, consumado es. Y esa palabra consumado tiene como significado que pagado está. Ya no deben nada, ya está todo cancelado, ya vamos a ver algunas cositas. Entonces, hermano, pensemos un poquito en una deuda, porque al final lo que el Señor quiere decir ahí, hey, está pagado. Ya la deuda está cancelada. Entonces, quiero que analicemos algunas cositas. Y yo sé que esta noche el Señor nos va a ayudar a entender algunas cosas. Mire este versículo. Así como dijeran por ahí, saquémosle el jugo a este versículo que escribe David en Salmo 25:11. Se lo voy a leer en esta versión, porque esta versión me gustó, hermano, la versión latinoamericana, como en vez de iniquidad pone deuda. Como en vez de iniquidad pone deuda. Entonces dice aquí, rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda. Esa deuda es muy grande. Esa deuda, déjeme ponerle un poquito de salsa aquí, esa deuda es impagable. Esa deuda me va a llevar a la condena. Entonces, analicemos este versículo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? David. Y David dice, perdona mi deuda. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando, hermano? Al Padre, al Señor. Ok, entonces yo quiero que usted vea que en ese versículo hay una deuda. Todo va, hermano, con lo que hizo el Señor en la cruz. Consumado es. No pudiera ser esa frase si no hubiese una deuda. Si hay una deuda, hay un deudor. ¿Estamos de acuerdo? Toda deuda debe tener un deudor, ¿va? Entonces hay un deudor. ¿Quién sería el deudor ahí en este caso? En el caso que estamos leyendo. ¿Quién sería el deudor? David. Entonces, si hay una deuda y hay un deudor, ¿quién falta ahí? Tiene que haber un acreedor. ¿Y quién sería el acreedor ahí? ¿Quién sería el acreedor ahí, no? ¿Ah? ¿Por qué dicen ustedes que el enemigo? ¿A quién le está pidiendo perdón David? Mire, todas esas cositas a veces a nosotros no las tenemos claras, hermano. Todas esas cositas a veces no las tenemos bien claras. Pero aprendamos que nosotros somos unos deudores de Dios. Nosotros somos deudores, hermano.
Y es tan grande la deuda que tenemos con Dios que no la podemos pagar. Entonces, si hay una deuda, hay un deudor, hay un acreedor, ¿qué tendría que haber ahí también? ¿Ah? Ya nos llevaron al abogado, ¿ah? O sea, ya nos declararon que nosotros no somos, hermano, ya dijo, es imposible que estos me paguen. Entonces los voy a llevar a que ya vamos a juicio. ¿Quién se puede salvar por sus propios medios? ¿Quién puede pagar esa deuda que tenemos delante del Señor nosotros los seres humanos? Así como cuando dicen los bancos, manden la incobrable, papito, porque ese, ni aunque le lleve la policía, ni aunque mande la incobrable, mejor, porque no pagó. Entonces, mire, vamos a ir leyendo los versículos para que, o sabe qué, quiero irle poniendo esto. ¿Cuál sería la deuda que nosotros tenemos, hermano? Entonces, dice la palabra que hay transgresiones. Hay transgresiones, eso está en Isaías 53, tal vez no lo vamos a leer por tiempo. Hay pecados, que no es lo mismo, hermano. Y hay iniquidades, que no es lo mismo tampoco. Por eso es que cuando usted lee Isaías 53, dice que él, mire lo que pude entender de esto yo, dice que él fue molido, fue golpeado por nuestras transgresiones. Tal vez lo leamos, Isaías 53, 5, por allá de estar, donde dice, él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Hay versiones que dicen que fue molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Si seguimos leyendo, hay un versículo donde dice que hermano, dice que todos nosotros, mira, ahí está, deja el anterior para que miremos cuál es nuestra realidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad. Ahí está, la iniquidad de todos nosotros. Entonces hay que entender, David cuando en el Salmo 51 va a hacer la oración, él pide perdón por sus transgresiones, por sus pecados y por sus iniquidades. Las transgresiones son las faltas en el cuerpo, el pecado son las faltas en el alma y las iniquidades, hermanos, son aquellas cosas que contaminan el espíritu. Es como, a mí como me gusta el fútbol, es como cuando un árbitro le dice de primera a uno que cometió la falta, si cometes otra, te saco amarilla. Ya le puso aquí, hermano, una falta más o menos pasable. Pero aquí ya te saqué la amarilla. Pero aquí ya te saqué la roja. Entonces la deuda que nosotros tenemos como humanidad es pecados, transgresiones, pecados e iniquidades. Esa es la deuda. ¿Quiénes son los deudores? Pues todos nosotros, hermano. Yo le puse aquí los pecadores. Pero ¿sabe qué? En vez de pecadores también vamos a ponerle toda la humanidad, hermano. Todos. La caída de Adán. Y entonces, ¿a quién le debemos? Vamos a ver aquí. Somos deudores. Mira, aquí le puse deuda. Aquí hay una deuda. Está marcadito en amarillo. Deuda. Pero aquí, ese mismo versículo, le marco donde dice mi. Él es un deudor, mi deuda. Y después yo le marco ahí a quién le está rogando él. Rinde honor a tu nombre, Señor. Entonces el acreedor es Dios. El acreedor es la justicia divina, hermano, donde todos estamos culpables, hombre. Es que esto debemos de entenderlo. Entonces es Dios, es la justicia divina. Pero
Lo lindo de esto, qué impresionante es que ante una deuda impagable, los deudores, hermano, tienen el acreedor, pero el acreedor quiere perdonarlos, pero se necesita que alguien pague. Entonces, hay un acusador que está diciendo, le voy a poner el versículo, donde aparece el acusador. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador, hermano, estoy haciendo relajo de aquí, no me vayan a acusar, por favor. El acusador de nuestros hermanos, este versículo también es importante que lo expliquemos, que aprendamos en qué tiempo está hermano. El acusador de nuestros hermanos, oiga eso, el que los acusa delante del acreedor, delante de nuestro Dios, ¿cuándo nos acusa? Día y noche. Pero lo importante es que entendamos este versículo, ¿qué tiempo se está diciendo ahí? Porque Apocalipsis 12 es cuando viene la gran tribulación. Ese tiempo no ha pasado. Ese tiempo está por venir. Ok. Si yo le dijera, hermano, que el Señor nos ayude a todos para entender esto. Mire, si yo le dijera, hermano amado, ¿dónde está el acusador ahorita? Pero según leyendo este versículo, ¿qué está haciendo el acusador? Ahorita, ¿qué está haciendo? Acusándonos. Porque él no ha caído. Es cierto que dice que él va a ser arrojado. Va a ser. Pero ¿dónde está ahorita entonces? Él está ahorita delante de Dios. Así como cuando fue donde Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Le dijo al Señor que no hay hombre tan... ¿Y cómo no te va a ser fiel? ¿Ya viste cómo lo tienes bien rodeado? ¿Ya viste cómo lo tienes bien resguardecido? Quítale esa protección y a ver si no te va a negar. Hermano, un acusador. Entonces quiero que sepa que ahora mismo, el enemigo nos está acusando allá. Todos esos de Benecer Puerto Cortés son unos pecadores, empezando por el pastor. Ya lo viste ahí predicando, y eso es un mentiroso, ese es, hermano, y empieza a acusarnos. Pero la palabra dice, ¿quién nos acusará? Si nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero entonces hay un acusador. Ese acusador, pongámosle nombre aquí, hermano. Es que me dan ganas hasta de ponerle otro color a este bandido, pero aquí lo vamos a dejar, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero ante eso, esto es lo lindo, hay un fiador. ¿Qué es un fiador aquí entre nosotros? ¿Qué es un fiador? ¿Y qué pasa cuando el que debe no puede pagar? Iglesia, entonces nosotros tenemos un fiador. Como todos nosotros ya nos dimos cuenta que somos morosos y que no podemos pagar, entonces dice la palabra en Hebreos, por eso Jesús ha venido a ser fiador. Jesús ha venido a ser fiador.
Jesús ha venido a ser fiador. Entonces, ante una deuda, nosotros como deudores estamos mal con nuestro acreedor, hermano. Y como estamos mal, el acusador no deja de acusarnos ante nuestro acreedor. Pero de pronto se levanta y dice: yo voy a pagar por ellos. Se levanta nuestro fiador y dice: Padre, tú has preparado un cuerpo para mí, permíteme ese cuerpo, yo quiero bajar allá a la tierra, yo quiero tomar la semejanza de un hombre, yo quiero ir a la cruz, yo quiero ir a morir, porque yo voy a ir a pagar por ellos. Yo voy a pagar, yo como fiador voy a ir a pagar por ellos. Entonces, hermano, esto nos tiene, por eso le digo, cómo debemos de acercarnos a ese mensaje de la cruz. Porque yo le aseguro que hay un montón de cristianos, hermano, condenados, hermano. Hay un montón de cristianos que no, como no hemos experimentado esto, entonces vivimos acusados, vivimos como así, hermano, como con vergüenza, vivimos, hermano, como que yo no sirvo para nada, yo le he fallado a Dios, no puedo obedecerle, y todo eso como que se va acumulando, hermano, y nos carga, y entonces lo más fácil es que mejor no voy a la iglesia, mejor yo, ¿para qué voy a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos estas cosas. Entonces, un fiador, yo creo que anoté aquí el concepto bíblico que es un fiador. Un fiador es el que responde personalmente por alguno. Y mire qué cosas, hermano. Sea con su vida o con su patrimonio. Esto es lo que dice el diccionario. El fiador, y es un diccionario bíblico, el diccionario Vine, dice: el creador es el que responde personalmente. Es decir, un fiador. ¿O será que aquí, como yo a veces digo cosas que no, será que un fiador puede ser virtual? Como ahora todo es por virtual, ¿va? Ahora hasta las firmas virtuales ya. Pero hermano, un fiador tiene que ver que tiene, ¿va? Mire, usted va a hacer el aval de... Sí, ¿y usted dónde trabaja? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo va a responder por la deuda en caso de que este no nos pague? Entonces el fiador tiene que venir personalmente. Nuestro Señor Jesucristo por eso tomó un cuerpo humano para venir a pagar por nosotros. Si no, ese pago no se vale, hermano. Si no, ese pago no tenía los derechos legales para declararnos a nosotros libres. Por eso, mire, la importancia de entender cómo la obra de Cristo, hermano, mire esto, cómo el sacrificio de Cristo no solo fue en la cruz. Desde que Él se despojó de su deidad, desde ahí comenzó su sacrificio. Desde que Él abandonó el trono, hermano, desde que Él abandonó ese lugar de privilegio en el que estaba para venir a la tierra, desde ahí empezó su sacrificio. Tomar un cuerpo como este, hermano, después de tener allá todos los atributos divinos, venir a tomar un cuerpo lleno de defectos, hermano, porque ¿acaso Jesús no se cansó? ¿Qué opina usted? ¿Jesús se cansó? ¿Jesús lloró? ¿Tuvo hambre alguna vez Jesús? O sea, Él agarró un cuerpo, este cuerpo, hermano, y empezó a sentir todas las debilidades. Por eso es que dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Me buscan ese versículo para que lo leamos. Hebreos 4 va a estar. Dice que ahora tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque Él experimentó en carne propia todo lo que nosotros ahora experimentamos. Ese es su sacrificio. Ese es su sacrificio. ¿Ya lo tienen? ¿4 qué? 4:15, tal vez lo colocamos aquí. Entonces tenemos un sumo sacerdote que no está, hermano, que no ignora todo lo que nosotros estamos sufriendo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces él tomó este cuerpo. ¿Por qué? Volvamos a la presentación. Porque
es uno que responde personalmente, es decir, viene en cuerpo, viene, hermano, pone sus pies sobre esta tierra y entonces él camina sobre esta tierra, él ejerce un ministerio sobre esta tierra y al final su ministerio termina en una cruz, en esta tierra. Entonces él respondió, no, aunque el Señor respondió también con su patrimonio, porque él dice que nos ha hecho herederos y coherederos. Entonces él pagó con su patrimonio, pero también pagó con su propia vida. Mire este versículo. Mire lo que dice Proverbios 20:16. Tómale la ropa al que sale fiador del extraño y tómale prenda por los extranjeros. ¿Por qué cree que pongo este versículo? Aquí Eric nos da la aportación. Porque no dice la Biblia que ellos se repartieron las ropas. No dice la Biblia que desnudaron a Jesús y se repartieron, hermanos, echaron suertes. Primero las iban a romper y se iban a tomar una parte cada uno, pero luego dijeron, mira, es una túnica hermosa de una sola pieza, no tiene costura. ¿Para qué la vamos a partir? Mejor echemos suerte y al que le caiga se la lleva. Repartieron su ropa. Entonces ese era un mensaje que el fiador estaba pagando la deuda por nosotros. Ese era un mensaje que el que estaba colgado ahí era el fiador de nosotros, el que estaba pagando la deuda, el que estaba tomando nuestro lugar. Entonces toda la palabra, hermano, cuando la buscamos, y mira, hay varios versículos de los fiadores, pero quise tomar este porque está claro cuando dice, tómale la ropa al que sale fiador. Entonces cuando le tomaron los vestidos al Señor Jesucristo, estando en la cruz, hermano, las películas que nos presentan, yo sé que por cubrir un poquito, tal vez por la ética y todo, pero presentan a Jesús con un manto todavía, pero la Biblia dice que Jesús murió desnudo. Por eso Él cargó todas nuestras vergüenzas y las clavó en la cruz también. Entonces le quitaron su ropa, le quitaron su manto, le quitaron todo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué estaba diciendo aquí, según la palabra? Ese que está ahí clavado, le quitaron la ropa. ¿Por qué? Porque es un fiador. Es un fiador. Él está pagando la deuda de los deudores. Él la está pagando, Él la está llevando en la cruz. Entonces, qué importante, hermano, es que otra de las cosas que tenemos que anotar aquí es que es un fiador. Entonces, ¿quién es el fiador? Yo creo que le puse ahí, anteriormente, quiero ver cómo le coloqué aquí, pero sí le puse que es nuestro Señor Jesucristo, pero le puse algo más, el Cordero de Dios. Entonces, el fiador es Jesús, el Cordero de Dios. Por eso Juan, ¿cómo lo presentó? Ahí el Cordero de Dios que quita. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Deuda. La deuda. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la deuda. Entonces, mire cómo va un poquito aquí la enseñanza. Hay una deuda, hay un deudor, hay un acreedor, hay un acusador, pero hay un fiador. Ahora, ese fiador, hermano, pues tiene que llevar algo con qué pagar. Y la Biblia dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, hay un pago. Mire qué cosas, hermano. Así yo quise que el Señor me ayudó para ordenar esto así, que nos quedara un poquito más claro a nosotros. ¿Por qué es que Jesús dijo, consumado es? ¿Por qué salió esa expresión de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en su angustia, hermano? Y que fue una de las frases últimas que Él dijo, consumado es. Que hermano, por eso le digo, esto que estamos haciendo ahorita
es acercarnos a la cruz. Esto es que nosotros debemos de acercarnos a la cruz, de empezar a ver esos detallitos a la luz de la palabra y empezar a experimentarlos. Y sobre todo, que el Espíritu Santo nos dé revelación. Mire, hermano, antes de continuar le voy a decir esto. El que tiene claro el sacrificio de Cristo es un cristiano que no lo va a votar cualquier cosa. Ahí sí vamos a poder, con toda certeza, vamos a poder decir: ¿quién me separará del amor de Cristo? A medida que nosotros conocemos y se nos revela la cruz, se nos revela el sacrificio de Cristo, lo menos que queremos es fallarle al Señor, sino que poder decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es necesario que nos acerquemos a la cruz. Es necesario que empecemos a ver estas cosas y que las empecemos a deleitar, a descubrir, hermano. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ante una deuda, el deudor tiene esa deuda con el acreedor, no se puede pagar, entonces hay un acusador, pero viene nuestro fiador y viene con un pago. No viene, hermano, si va a venir, si es un fiador, pues hay un pago. Y ese pago, es decir, es un precio. Y ese precio es su sangre. Entonces, ese precio es la sangre del Cordero. Dígame usted, amado hermano, si a nosotros nos tocara pagar esa deuda, si hubiera algún inteligente que dijera: yo voy a pagar esa deuda con Dios, ¿dónde va a encontrar ese pago? Por eso, hermano, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo la sangre que fue derramada por nuestro Cordero, por el Cordero de Dios, puede volvernos a nosotros inocentes. No existe otro pago. No existe dinero alguno, no existe, hermano, minerales alguno, oro, plata, qué sé yo, lo que puede existir, piedras preciosas. No existe. No hay cómo, hermano, no hay cómo pagar el precio. Solo la sangre del Cordero. Ese Cordero sin mancha y sin arruga, que dice la palabra. Yo quiero leerle ese versículo. Mire: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Y por si fuera poco la explicación, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Iglesia, la sangre de Cristo fue derramada para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. La sangre de Cristo, hermano. Por eso es que cuando aquel soldado, para asegurarse que Jesús estaba muerto, mire, los clavos sacaron sangre, los latigazos sacaron sangre, las espinas que le pusieron sobre su cabeza sacaron sangre, pero había una sangre que había quedado acumulada.
Y si esa sangre quedaba ahí todavía en el cuerpo de Jesús, todavía el pago no estaba completo. Por eso fue necesario que aquel soldado metiera la lanza en su costado. Y de allí dice la palabra que salió sangre y agua. Es decir, la última sangre que le quedaba en el cuerpo a nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser derramada. Así es que no podía decir consumado es, si ese poquito de sangre todavía estaba en su cuerpo. Por eso hermano, mire, cómo debemos de veras, hermano, cómo debemos de acercarnos a la cruz y que nos ministre todo esto, hermano. Que nos ministre, de veras, esto nos va a cambiar la vida, hermano, nos va a cambiar nuestra manera de ser cristianos, fíjese, va a cambiar nuestra manera de ser cristianos. Nos va a cambiar nuestra manera de servir al Señor, nos va a cambiar nuestra manera de ver a nuestros hermanos, nos va a cambiar la vida en lo familiar. El sacrificio de Cristo transforma todo, hermano. Cuando empezamos a conocer estas cosas, entonces hay un pago, hay un precio. Ese precio es la sangre del Cordero. Y aquí yo quiero mostrarle varios versículos, fíjese, ya el tiempo se me está yendo, pero le voy a mostrar estos versículos. Mire. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Esto es bien profundo, hermano. El alma de todo ser viviente está en su sangre. Esta palabra me lleva a pensar a mí que todo lo que tiene sangre tiene alma. Y dice, yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. Pues esta sangre, mire qué cosas, hermano, y está hablando de los corderitos, fíjese, pero todo ser viviente, ahí nos incluye a nosotros. Pero aquí está hablando de los corderos que eran sacrificados. Dice, pues esta sangre paga la deuda del alma. Y esto me va a quedar como una continuación para el próximo mensaje, porque hermano, el Señor pagó nuestras transgresiones y nuestros pecados en la cruz. Es decir, nuestras faltas en el cuerpo y nuestras faltas en el alma, porque la sangre paga las deudas del alma. Hermano, nosotros, mire, nosotros somos deudores en el cuerpo, deudores en el alma y también somos deudores en el espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, se está refiriendo a los pecados del cuerpo y los pecados del alma, pero los pecados del espíritu no van allí. Por eso es que Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Él en espíritu viajó a las partes más bajas de la tierra a pagar los pecados del espíritu, es decir, a ser quemado. Eso lo vamos a ver el otro martes, si el Señor así lo quiere. Voy a ver esa expresión, vamos a ver a la luz de la palabra esa expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras cosas, Padre, ya está consumado el pecado del cuerpo y está consumado el pecado del alma. Ahora tengo que bajar a pagar el pecado del espíritu. Por eso hay un versículo en Romanos, y se lo voy a buscar bien para tenerlo el otro martes, que dice que por su muerte Él nos salvó, pero por su resurrección Él nos justificó. Entonces la justificación es en el espíritu. Lo vamos a ver. Pero mire aquí, hermano, dice que esa sangre, ese pago, la sangre, esa sangre paga la deuda del alma. Entonces con su sangre nos está dejando libres en el alma. Dicen otros versículos, mire, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esta es otra cosa que debemos entender, hermano. Habiéndonos perdonado todos, no algunos, todos los delitos. Habiéndonos perdonados todos los delitos. Mire, este es uno de los versículos preferidos que yo tengo, hermano. Dice, cuando estabais muertos
Vamos a ver el otro versículo, dice, habiendo cancelado, oiga eso, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Vamos a ver si anoté el otro. No, lo que anoté ahí fue el significado, pero mire, habiendo cancelado el documento de deuda. Es decir, hermano, todo ese contrato de deuda, que si no paga, que le van a subir los intereses, y que si no paga, le vamos a embargar, y que si no paga, eso fue cancelado. Ese documento de deuda fue cancelado, fue cancelado. Por eso consumado es, ya no debes nada, ya no debes nada, ya no debes nada. Hermano, esto nos tiene que dar libertad, esto nos tiene que dar seguridad, que nuestro fiador, a través de su sangre, Él pagó el precio de nuestra deuda y nos ha declarado a nosotros libres, 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 libres. Entonces, esa palabra cancelado dice que es frotar para borrar, eliminar, perdonar el pecado y anular. Ahora, es importante que expliquemos esto, que ahí está la deuda, el deudor, el acreedor, el acusador, el fiador trae un pago. Entonces, este pago a nosotros nos hace de Él. Por eso es que la Biblia dice que Él nos redimió, Él nos compró. Porque cuando Él paga, entonces Él nos compra, nos redime. Le pregunto, ¿seguimos siendo deudores? Analicemos esto. ¿No será que cambiamos de acreedor? Le compraron la cartera al banco tal y ahora es de aquel, va. Y con él se fueron todos los que tenían préstamos con aquel banco. Aquel los compró, ahora ya no le deben al banco anterior, pero siguen siendo deudores, o les condonan la deuda a esos también. Yo me acuerdo de un banco aquí en nuestro país que ha tenido un montón de nombres, hermano. Da Vivienda, antes es HSBC, pero antes de eso tenía otro nombre. Entonces, imagínense, vaya, viene un inversionista y le dice, voy a comprarte ese banco. Él compra el banco y compra los deudores, las deudas las compra. O sea, ya no le deben nada al dueño anterior, pero ahora tienen un nuevo acreedor. Entonces ahora viene nuestro Señor Jesucristo y paga. Él dice, yo pago, pero ahora yo los perdono. Entonces esto es bien importante, hermano, que lo entendamos. Yo sé que el tiempo a veces corre, pero mire, eso, perdón. Hay un dato importante en esto, que es el perdón, y esto es que nos declara inocentes. Ya le voy a dar algunos versículos bíblicos, o solo se los voy a mencionar. Nos declara inocentes. Ok, le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando al Señor le llevan a aquella mujer que la encontraron en un acto de adulterio, y aquellos tipos la llevan y la dicen, la encontramos en el mismo acto, y llevaban con piedras, hermano, en sus manos. Y entonces Jesús hace algunas cosas, se pone a escribir, les dice, el que esté, hay que leer también despacito eso, porque el Señor no dice, si todos, si alguno de ustedes, o sea, de todos los que llegaron, si uno de ustedes está libre de pecado, que lance la primera piedra. No, ni siquiera todos, solo uno de ustedes. Entonces el Señor sigue apuntando algunas cosas, y cuando Él se da cuenta, ya no estaba ninguno de ellos.
¿Se acuerda que él le dijo Jesús a esa mujer? ¿Ah? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué eran esos? Acusadores. ¿Dónde están los que te acusaban? No, ya se fueron, Señor. ¿Qué le dijo después? Le dijo, ni yo te condeno. Vete en paz. ¿Qué cree que recibió esa mujer ahí? Ahora, le pregunto, ¿Jesús podía apedrearla? Porque él estaba sin pecado. Entonces, después de liberarla, después de que el acusador dejó de molestarla, después de que el acusador ya no tenía la amenaza de tener la piedra, fue necesario que Jesús también la declarara inocente. Ni yo te condeno. Entonces, ese ejemplo me sirve para decirle, hermano, una cosa es que el Señor pagó el precio. Sí, eso es una cosa. Pero otra cosa es que Jesús nos haya dicho, ni yo los condeno. Están perdonados. Yo esta sangre la llevo delante de mi Padre y le digo, Padre, aquí está el precio por ellos. Yo quiero que los declares a ellos sin deuda. Yo quiero que a ellos los declares inocentes, que ellos ahora puedan recuperar esa comunión que estaba dentro del huerto y que ahora la podemos recuperar con nuestro Padre Celestial. Entonces el perdón es importante, hermano. El perdón. Eso es lo que hizo José con sus hermanos. José tenía toda la autoridad, hermano, de volverlos sus esclavos, de sus trabajadores personales, de decirle, ustedes no se van de aquí, se quedan conmigo, se quedan presos. Pero ¿qué decidió José? Ayudarlos, perdonarlos. José no tenía ningún derecho, ninguna obligación de perdonarlos, pero los perdonó como una sombra, hermano, de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es bien importante, hermano, que lo entendamos. Esto es cuando un hombre de dinero, un adinerado, iba a un mercado de esclavos a comprar a un esclavo. Él pagaba un precio por ese esclavo y se lo llevaba a su casa como esclavo. O sea, lo sacaban de esclavo allá y aquí seguía siendo un esclavo. Pero Jesús, en esto que estamos viendo Jesús fue a pagar el precio por nosotros, nos liberó de esa deuda y nos dejó libres. Hagan con su vida lo que ustedes quieran. Con ese pago, el Señor nos sacó libres y nos dio la libertad que nosotros hiciéramos con nuestra vida. Hermano, ¿quién sirve al Señor por miedo? El que está sirviendo al Señor por miedo. Es lo que hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Resucitado, sí, ya está. Ahora, desátenlo, quítenle todo eso y déjenlo ir. Déjenlo libre. Déjenlo que se vaya. Entonces, nosotros hemos sido comprados. El Señor ha pagado el precio por nosotros y nos ha dado libertad. Pero nosotros hemos dicho, no me quiero ir. Aquí me va bien. Contigo me va bien, Señor. ¿Qué voy a ir a buscar allá afuera? Si aquí contigo lo tengo todo. Entonces yo me convierto en un esclavo por amor. Entonces yo digo, Señor, ahora yo voy a ser tu siervo, pero voy a ser un siervo por amor. Tú no me tienes obligado aquí. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Señor, tú no me tienes amarrado en una iglesia. Tú no me tienes amarrado en un servicio. Tú no me tienes amarrado aquí sirviéndote a ti. Yo aquí estoy porque he entendido que el precio que ha sido pagado por mí ha sido glorioso. Y yo no quiero desperdiciar mi vida en otras cosas. Yo quiero ofrendar. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte. Yo quiero ser un esclavo por amor.
Entonces, consumado está. Hermano, el pago ya está hecho. Mire otro versículo, así rapidito. Pues pongo ahora delante de Josué una piedra que reluce como que si tuviera 7 ojos. Y yo mismo escribo en ella la inscripción. Dice esta versión, Latinoamérica: y cancelo la deuda del país en un solo día. Ya estaba profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 9, que el Señor en un solo día iba a pagar la deuda de todo su pueblo con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Otro versículo: Señor, has sido bueno con tu tierra. Hiciste volver a los cautivos de Jacob. Suprimiste la deuda de tu pueblo. Perdonaste, no parcialmente, perdonaste totalmente su pecado. Entonces, amados, esa frasecita, consumado es porque teníamos una deuda que no podíamos pagar. Nosotros como deudores estábamos ante nuestro acreedor sin poder responder. Y nuestro acusador ahí está, día y noche acusándonos. Pero ya vino nuestro fiador, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, y dijo: yo voy a pagar por ellos. ¿Y cuál es el precio que vas a pagar? Yo voy a dar mi vida, mi sangre. Ese es el precio que traigo, el precio de sangre, la sangre del Cordero. Y cuando ya los haya comprado, ¿sabes qué? Los voy a dejar libres, les voy a dar el perdón, los voy a declarar inocentes. Esta es, hermano, así en términos generales, la frase consumado es que el Señor, hermano, ya pagó todo lo que nosotros debíamos. El Señor ya pagó nuestra deuda y ahora usted y yo podemos gozar de una verdadera libertad, hermano. En el mundo espiritual es un mundo tan real, es más real que lo que nosotros vemos, es más real que lo que nosotros podemos tocar. Pero qué lindo es saber que ahora nosotros, aunque nuestro acusador esté acusándonos día y noche, qué lindo es que cada uno de nosotros tengamos nuestra fe. Sí, es cierto, soy un pecador, es cierto, yo soy un deudor, pero también es cierto que mi fiador ya pagó todo por mí y él me ha declarado sin deuda. Cuando él dijo en la cruz, consumado es decir, pagado está. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie. Pongámonos de pie, amados. Vamos a seguir viendo esto. Qué importante es que nos acerquemos a la cruz. Hermano, qué importante es que seamos esos discípulos que estamos de cerca, no de lejos, sino que de cerca. Roguémosle al Señor que nos ayude a redescubrir, hermano, así como dice aquel himno: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, llévame a la cruz. Qué importante es que este mensaje no lo tengamos de lejos, hermano, sino que este mensaje cada día lo vivamos ahí razonando, meditando, estudiando. Que no, hermano, que no pasemos de lejos, no pasemos de lejos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Padre, gracias te damos esta noche. Hoy nos hemos acercado un poquitito más a la cruz. Hoy hemos recibido y queremos seguir siendo ministrados por esa frase: consumado es. Todos aquellos que se han sentido condenados, culpables, que ha llegado allí la obra del enemigo, del acusador, y ha llegado a permear nuestra mente, nuestros pensamientos. Hoy, en el nombre del Señor,
a la luz de la palabra, reciba la libertad. Usted no debe nada, usted no debe nada, no debemos nada. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz. No importa qué tan feo se haya equivocado, no importa, hermano, no importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan fuerte ha sido nuestro pecado, no importa. Quiero que sepa esta noche que el Señor ya dijo en la cruz: consumado es, pagado está. Reciba la libertad de Dios, reciba esa libertad que da el Señor, reciba esa revelación esta noche de que Él ha pagado el precio. Él ha derramado su sangre, hasta su última gota de sangre Él la derramó ahí en la cruz para pagar por el precio de todos nuestros pecados, de toda nuestra deuda, todo aquello que nos llevaba a nosotros a ser acusados. Hoy, en el nombre de Jesús, hagamos memoria de estos versículos, hagamos memoria del sacrificio, hagamos memoria de que allí en la cruz fueron clavados todos esos documentos de deuda. Y ahora dijo el Señor: consumado es. Ahora el Señor nos está revelando ese momento, nos está revelando ese momento donde Él abrió su boca para decir al mundo espiritual, para decir a la humanidad, para decir a todos nosotros: pagado está, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Hagamos de nosotros aquel versículo que está en Romanos capítulo 8, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que vivimos conforme a las obras del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda, Señor, anidarse en nuestros corazones, que siempre que sea necesario sacar esa frase, cuando venga acusación, cuando venga señalamiento, cuando venga en esos momentos donde nos sentimos que hemos fallado, recordemos que todas nuestras faltas el Señor ya las pagó en la cruz. Si caemos, si pecamos, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre. Así es que en el nombre de Jesús, toda condenación hoy se va, toda inseguridad hoy se va. Recibimos la libertad tuya, Señor. Recibimos la libertad, así como cuando una deuda es perdonada, así como cuando una deuda es cancelada, Señor, sin esfuerzo de nosotros, sino que alguien más la paga. Hoy en el mundo espiritual recibimos ese perdón. Recibe el perdón del Señor. Él ya lo perdonó a usted, Él ya la perdonó a usted. Reciba el perdón. Así como aquella mujer le dijeron: ni yo te condeno, yo tengo la autoridad de condenarte, yo tengo la autoridad porque yo no he pecado, pero ni yo te condeno. Vete y no peques más. En el nombre de Jesús recibimos esa libertad en el Señor hoy. Recibimos esa libertad. No debemos nada. Todo ha sido pagado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es. Recibamos esa libertad, recibamos ese perdón y levantemos nuestra frente en alto y podamos decir: Señor, ya no debemos nada, estamos perdonados. Gracias al bendito sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la sangre preciosa que fue derramada por todos nosotros. En el nombre de Cristo recibimos tu palabra. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde y nos lleve con bien. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le lleve con bien.